era Santiago del Estero, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado contiguo le sugiere al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero que me llamen a mí para colaborar con la investigación. El asunto es que me reúno con él en un café de la ciudad de Buenos Aires con la idea que él quería que yo le diera una orientación, una perfilación. Lo que le digo es, mire, déme 15 días, si en 15 días no se lo resuelvo, este, me pego la vuelta y me voy. Bueno, el caso lo resolvimos en 6 días. ¿Eh? Se los anticipo, 6 días. En este caso, este es el lugar donde aparecen los cuerpos. Esta es la ciudad de La Banda, es una ciudad muy típica, muy folclórica de la República Argentina, que tiene que ver con una música muy particular que es la chacarera, ¿sí? Y esta es la capital del estado que se llama Santiago del Estero. Bueno, el cadáver aparece, los dos cadáveres aparecen acá. Aparece el cadáver entero de uno y los huesos de la otra. Este es en sí el resumen de la aparición de los cuerpos un día 7 de febrero del año 2003. ¿Sí? 7 de febrero del año 2003. Es un método de investigación. Yo he visto a muchos autores decir el método en la investigación criminalística, el método en química, en física, en la medicina. No, 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 no. Hay un método inherente a toda la ciencia fáctica. Nosotros no escapamos a ello. Criminalística tiene un método que es común a toda la ciencia fáctica, tanto las que tienen que ver el material sensible significativo, que son los indicios, ¿sí? Como el que tiene que analizar conducta, que sería la criminología. ¿Sí? Fíjense ustedes las definiciones que hay en este punto, que son muy claras. ¿Qué dice el método? Definir correctamente el problema, descomponerlo, precisarlo y especificar. ¿Sí? Proponer tentativa de explicación verosímil, es decir, hipótesis bien definidas contrastables con la experiencia. Toda ciencia fáctica requiere el análisis estadístico de la información, ¿no? Y esto es importante. Y acá viene el tercer punto que dice derivar consecuencias de esas suposiciones. Hay un detalle. Nosotros no hablamos de una suposición teórica ajena a la investigación concreta. No, tiene que ser una investigación puntual, concreta, fundamentada de algo que estamos percibiendo, ¿sí? De algo que estamos observando. Van a ver ustedes cómo en este caso se derivaron consecuencias de esas suposiciones con resultados exitosos. Elegir instrumentos metodológicos para realizar la investigación. Someter a prueba los elementos elegidos, obtener los datos que se buscan mediante la comprobación de la experiencia, analizar e interpretar los datos recogidos. Esto nos dice el método científico en la inherente a la ciencia fáctica. Sobre eso, ¿qué nos decía Descartes? Descartes, bien pronunciado, nos decía no admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no aparezca evidentemente como tal. Dividir las dificultades en tantas partes como sea posible para resolverlas mejor. Y esto es importante porque cuando nosotros entramos a una de las escenas del crimen, que puede ser una escena secundaria, que puede ser una escena primaria, nos encontramos que todo es un caos. ¿Sí? Ese caos, de alguna manera, la primera sensación es que estamos de alguna manera relativamente perdidos hasta que empezamos a ordenar cada uno de los elementos que la componen. Y nos dice Descartes, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Van a ver ustedes qué importante que es en lo que vamos a realizar. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. En este caso, nunca se dé por sentado nada que no esté perfectamente demostrado. También nos dice dirigir ordenadamente el pensamiento, comenzando por lo más sencillo y fácil hasta llegar a lo más complejo. Y van a ver que es así. Cuando empezamos a desmenuzar toda la información, cuando llegamos a lo complejo, es sencillo. Y nos dice también hacer enumeraciones completas y revisiones sin omitir nada. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué método vamos a utilizar? El método inductivo, que es la observación, la hipótesis, la experimentación. Pero hay un detalle. Esto no es ver, ¿eh? Les voy a pedir por favor que el micrófono lo pongan en rojo. Es la única manera que queda anulado, si no entramos en conflicto. Y nadie puede escuchar. ¿Sí? La observación no es ver. La observación es una observación intuitiva. Es decir, que lo que estamos percibiendo lo tenemos que relacionar con un cuerpo de conocimiento. Y eso es la diferencia entre una persona que no conoce nada del tema y otra persona que sabe lo que está viendo. Para eso están los profesionales en la materia. Para eso estamos nosotros.
Obviamente tenemos que definir hipótesis. Esas hipótesis tendrán que ser corroboradas en su momento y podremos desarrollar experimentación. Pero acá hay otro planteo que cambia la visión de la criminalística, del cual yo soy un entusiasta trabajador en esto. Nosotros llegamos a la conclusión, y hay una falsa percepción en la sociedad, ¿sí?, que hay que encontrar un ADN para saber quién lo hizo. No, señores, el ADN es una verificación. Hay que encontrar una bala e identificarla si corresponde a un arma determinada. No, señores, eso lo único que hace es relacionar la bala con el arma que la disparó. Es mucho más profundo la autoría de un hecho. El ADN puede ser antes, el ADN puede ser después, ¿sí? El ADN puede ser durante. Eso lo tenemos que hacer en la reconstrucción. Y después de esos tres tipos de indicios, algún ADN que tenga que ver con una mancha de sangre, una huella dactilar que puede ser anterior, durante o posterior, ¿sí?, hay un conjunto de indicios, una gran cantidad de indicios que hoy en este mundo que vivimos, gracias a Dios le están dando importancia, que son los indicios que individualizan. Los indicios que individualizan son aquellos pequeños detalles, ¿sí?, a veces casi imperceptibles, que nos dan la acción de una presencia, de una característica, de algún tipo de elemento que nos oriente la investigación. Si yo les digo que este caso fue esclarecido, confirmado hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los indicios que individualizan, se los voy a mostrar, ¿sí? Y acá hay una frase que no es mía, es una frase que yo la traigo a la criminalística, que es: el todo es más que la suma de las partes. Y fíjense lo que les voy a decir. Si nosotros analizamos cuál es la visión que tienen los sistemas judiciales, van a coincidir conmigo que la información de la escena del crimen va al fiscal o al juez, depende de la organización judicial. La autopsia va al fiscal o al juez. Las prendas, armas de fuego, manchas de sangre, elementos químicos, lo que es físico, lo que se imaginen que pueda haber en la escena, va al fiscal o juez. ¿Esto es el todo? No, señores, esto no es el todo. Esto es una parte de la información y no es toda la información que nosotros podemos levantar, ¿no?, y obtener de alguna manera. Esto es el todo. Esto es el metaanálisis. Este dibujo es, en resumen, lo que está escrito en una publicación que Martín les puso a disposición a ustedes. Esto es el todo. La escena debe interrelacionarse con las víctimas y a su vez con las prendas y todos los elementos. Y todos estos elementos, con la escena y con la víctima con la escena, la víctima con las prendas y todos los elementos. Esto es el todo. Por eso digo yo que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Y acá hay otra frase que quiero plantear. Una cosa es instrumentar actos investigativos y otra cosa es investigar. Lo que yo les voy a mostrar de ahora en adelante va a ser una investigación concreta y no una instrumentación de actos investigativos. Este es, en resumen, una inspección ocular, que es cuando se va al lugar del hecho. Obvio, cuando se va al lugar del hecho, la inspección ocular, el hecho recién ocurrió, se trabaja el lugar del hecho, prendas, indicios particulares, víctimas. Esto sería la inspección ocular clásica. Pero ¿qué pasa cuando vamos 9 meses después? Tenemos que hacerlo al revés. Víctimas, indicios particulares y generales, prendas, y recién poder ir a verificar al lugar del hecho después de 9 meses o mucho tiempo después. Sobre esto sería un poco el diagrama de flujo de la investigación concreta que ustedes están adentrando en este momento, y les puedo garantizar que van a ver imágenes fuertes, pero a los 30 segundos, no más, van a estar investigando junto conmigo, ¿sí? Y esto, aunque ustedes no crean, y les digo con todo respeto, les va a partir la cabeza, ¿sí? Porque esto es el metaanálisis, que es apasionante, es una herramienta fabulosa dentro de la criminalística aplicada. Tenemos que definir correctamente el problema, la inspección ocular, si es que la hubo, estudio de las víctimas, Patricia y Leila, autopsia, fotografías, verificación de los elementos relacionados y ir a los lugares que nos indiquen. Por otro lado, ¿sí?, mi señora, que es una persona que me ayuda mucho en todo esto, me pide que lea el acta de denuncia. Yo no soy de leer testimonio, no leo testimonio, ¿no? Los testimonios pueden decir la verdad o mentir, lo que no mienten son los indicios. Yo no leo testimonio. Pero me dice: observa el acta de denuncia, observa el acta de denuncia. Bueno, observo el acta de denuncia. Esto es de alguna manera el resumen, ¿sí?, que ustedes están viendo en el diagrama de flujo
que les acabo de mostrar. ¿Eh? En este caso, fíjense, vamos a hacer el estudio documentológico. El hecho ocurrió un 7 de enero, la aparición de los cuerpos, ¿no? El hecho ocurrió, la primera desaparición, que es de una de las chicas, que es la de los huesos que ustedes van a ver, desaparece un 16 de enero. Supuestamente, un día 18, la amiga que, igual que ella, ejercía la prostitución, se presenta a la delegación de la policía a presentar la denuncia. Pero si ustedes lo ven, está con corrector líquido. No hay ninguna denuncia que pueda estar corregida con corrector líquido si es que no la salvan abajo y dicen corregimos la fecha o lo que sea. Acá no había nada salvado. Debajo que decía febrero 7 de 2003, que correspondía a la fecha de la aparición de los cuerpos. Si no lo ven bien, dice la ampliación de la denuncia, decía enero 19 del 2003 y abajo decía febrero 7 del 2003. Si no lo ven bien, acá dice febrero 7 del 2003. Esta técnica infrarroja, año 2003, imagínense, era toda una avanzada para la época. Nosotros, gracias a Dios, en el instituto la aplicamos, no tenemos la máxima tecnología, pero sí conocemos los principios de la física para realizarlo, de la óptica, Te ¿no? interrumpo Y de la tantito. energía. ¿Cómo? Te interrumpo tantito. No se ve la presentación. Sí. No se ve la presentación todavía. No se ve la presentación. No, le tienes que dar compartir en el Ajá, primer círculo de sí. izquierda a derecha. El círculo de izquierda a derecha, a ver, compartir contenido. Ajá. Acá, Ahí, ahí, ahora sí. ahí está. Ya nada más le das a ampliar. Ahora le doy a ampliar y ya estoy trabajando. Ok. Listo, perdón que no lo hayan visto. ¿Sí? Bueno, más o menos que fue más o menos teórico hasta ahora. ¿Vieron las imágenes anteriores? No. ¿No? Bueno, No, las imágenes anteriores, ¿sí? Las imágenes anteriores tienen que ver con esto. Esto es un poco el gráfico de lo que se hace normalmente en una investigación judicial. ¿Sí? El informe de la escena va al fiscal o juez. El informe de la autopsia va al fiscal o juez. ¿Sí? El informe de las prendas y el informe de todo material sensible, significativo, armas de fuego, balas, manchas de sangre, huellas de pisada, lo que ustedes imaginen va al fiscal o juez. ¿Esto es el todo? No, señores. Esto es el todo. Esto es el metaanálisis. El metaanálisis es el estudio de la escena relacionado con la autopsia y relacionado con todo el estudio de los elementos significativos que haya en la escena del crimen, que se puedan de alguna manera levantar. Esto es el todo. ¿Sí? Entonces el todo es más que la suma de ambas partes. Y esto es el metaanálisis. Esto, en resumen, este gráfico, y le digo más, el resumen que publica Coesfo a través de Martín sobre el metaanálisis, está resumido en esta imagen. ¿Sí? Van a ver ustedes cómo, aplicando el metaanálisis, porque acá también hay una serie de cuestiones, ¿no? Hay muchos países que inclusive Francia, en un congreso internacional de proyección de sangre, escucho a un experto diciendo, bueno, si la autopsia dice lo contrario, dice, nosotros podemos corregir el estudio. ¿Cómo? ¿No leyeron la autopsia? ¿No saben dónde están las lesiones? No, así no se trabaja, nunca se va a esclarecer un caso de esta manera si existe este sesgo. Sesgo es las limitaciones o aquello que nos condiciona o nos limita en la proyección de una investigación. Sobre esto está la inspección ocular, que ya se las mostré, ¿sí? que ya se las expliqué, que es la directa, que es apenas ocurre el hecho, vamos al lugar, las prendas, indicios particulares, la víctima. Pero ¿qué pasa cuando entramos 9 meses después? Hay que estudiar las víctimas, estudiar los indicios particulares y generales, las prendas, y recién volvemos al lugar del hecho si es posible. Esta sería, de alguna manera, el diagrama de flujo de la proyección de la investigación que íbamos a realizar, ¿no? Por un lado, la inspección ocular, si existía, el estudio de las víctimas, Patricia y Leila. Patricia es el cadáver entero, Leila los huesos, que es la que ejercía la prostitución. Esta chica, Leila, es la que ejercía la prostitución, esta no.
autopsia, fotografía, verificación de los elementos relacionados, quiere decir que todo lo que los relacione nos va a llevar de alguna manera, ¿sí?, a los lugares que definan los estudios, ¿sí? Eso sería un poco el diagrama de flujo. Mi señora en ese momento, que sigue siendo mi colaboradora principal, me dice, ¿estudiaste el acta de denuncia? Ella es especialista en homicidios, ¿no? Y le digo, no, yo no leo declaraciones. Leí el acta de denuncia, estudié el acta de denuncia, vas a ver. Bueno, me pongo a estudiar el acta de denuncia. Cuando estudio el acta de denuncia, este sería el resumen, ¿sí? Analizo el acta de denuncia, empieza con la fecha y en la fecha está corregida con corrector líquido y no dice ningún lugar salvan que corrigieron la fecha. Debajo, con la técnica de infrarrojo, decía febrero 7 del 2003. Quiere decir que nunca la denuncia se hizo el 18, sino el febrero 7 del 2003, que fue el día que aparecieron los cuerpos. Sobre esto, la ampliación dice 19 de enero del 2003, pero en realidad decía febrero 7 del 2003. Significa que nunca habían hecho la denuncia y armaron esta denuncia para el expediente que se iba a armar presuntamente porque se iba a investigar. Sobre esto, utilizamos una técnica de infrarrojo, imagínense esto en el año 2003, en Sudamérica, bueno, pero conociendo los principios de la física, mediante la utilización de una escala y una luz de alto contenido de infrarrojo, logramos, sin adulterar el documento, saber qué se decía abajo. Abajo decía febrero 7 del 2003. Para que un funcionario policial no reciba la denuncia o invente esta denuncia el día de la aparición de los cuerpos, evidentemente era un elemento que teníamos que derivar una suposición oportunamente en la investigación. Sobre esto, analicemos la inspección ocular. Cuando empezamos a ver estas fotos que ustedes ven de muy mala calidad, fueron obtenidas de un video, de un canal de cable, que sigue a las personas que iban a ir a levantar los cuerpos, ¿sí? Ya era un dato interesante porque pido a la funcionaria judicial, que era la jueza, imagínense que nosotros llegamos al Poder Judicial de Santiago del Estero, contratados por el presidente de la Corte del Estado de Santiago del Estero, y caemos como paracaidista al juzgado de instrucción que investigaba el caso. En este caso era una mujer, que se llamaba la doctora Bravo, de la cual ya falleció y tengo el mejor de los conceptos, y esta charla, para que ustedes los mexicanos la conozcan, tuvo la valentía necesaria y suficiente para el esclarecimiento del caso, ¿no? Para colaborar, evidentemente, definitivamente. Pero también tengo que decirle algo, al principio nuestra relación era muy tirante. Ella no confiaba en mí, yo tampoco confiaba en ella. Imagínense que uno de los grandes problemas que padecemos en Argentina, y que ustedes no están ajenos a esto tampoco, tiene que ver las vinculaciones políticas, los manejos de los poderes, ¿no? Y no todos los funcionarios tienen la valentía necesaria de alguna manera, romper con ese esquema de poder. Entonces, nuestra relación era bastante tirante. Le pregunto, al principio, le pregunto, doctora, le digo, ¿hay una inspección ocular? ¿Me la puede pasar el expediente con la inspección ocular? Le pido la inspección ocular, fotografías, autopsia, todos los estudios técnicos, eso es lo que pedí, ¿sí? Me dice, no hay inspección ocular. Dice, no hay inspección ocular. Dice, tengo este video, dice, y este video es lo que hicieron, un canal de cable filmó cuando le fueron a buscar los cuerpos. Así que esas son las fotogramas que yo extraje de ese video. Acá aparece una mujer, esta es Patricia, con las muñecas atadas en la espalda, ¿no? Las muñecas atadas, con un cable que a su vez conecta con el cuello, ¿sí? Ese cable que conecta con el cuello y las muñecas tienen que ver con una técnica de tortura en la cual cuando la persona entra, la víctima entra en convulsiones, se ahorca sola. Es una técnica que usó la CIA capacitando a los represores latinoamericanos, ¿no? Muchos de esas personas que fueron torturadas murieron asfixiadas definitivamente, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco la mecánica de esto. Profundicemos más, ¿sí? Hay un micrófono que tienen que parar, por favor. ¿Mm?
no se me mueve esto. Espérenme que tengo un problema acá que no logro. No logro. A ver, acá. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ahí volví. Bueno, lo dieron vuelta al cadáver, sacan una foto, por lo menos no es la foto, la filmación esta muestra los números, ¿sí? Muestra el nudo, digo, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? Desataron el nudo. El nudo no se desata, se corta por los extremos, pero se mantiene porque puede llegar a orientar un poco la investigación. Y alrededor de este cuerpo entero aparecen los huesos de Leila, que es la chica que ejercía la prostitución por la cual presuntamente se hace un acta de denuncia. Estos huesos aparecen repartidos alrededor del cuerpo del cadáver entero, que era la chica vestida que acaban de ver. Y son acomodados en una camioneta de color rojo que corresponde a los bomberos. Es decir, que nunca fue criminalística hacer la inspección ocular. Nunca fue. Ellos fueron a levantar el cuerpo entero de Patricia y colocaron todos los huesos a la altura de la cabeza. Van a ver que ese elemento va a ser importante en la investigación. Pero acá hay un dato importante, miren esto. Obviamente que acá este hombre, creo, una vez me lo crucé en el juzgado y le dije que tenía que escribir un libro, ¿no? El libro que tenía que escribir es todo lo que no se tiene que hacer en la escena del crimen y que él lo hizo perfectamente. La verdad, tendría que decir alguna mala palabra. Obviamente que cada hueso tiene que ser perfectamente ubicado, situado y dirigido, más que ubicado y situado, en la escena, ¿no? Y en el gráfico con una señaléctica perfectamente precisa y de esa manera ver el mecanismo de distribución de los elementos. Y cada una de esas señalécticas nos indica a nosotros qué hueso se encuentra y tiene que ser embalado en un sobre con ese mismo número de señaléctica para ser identificado en el acta de inspección ocular. Obvio que no se hizo nada de esto, todo esto se metió en una bolsa. ¿Sí? Yo soy criminalista y algo que he acostumbrado a la justicia argentina es que cuando a mí me llaman como perito oficial, yo lo primero que hago es estudiar los ejecución. La conducta del homicida se transmite a las víctimas. Y uno como criminalista, para orientar la investigación, tengo que saber qué le pasó a las víctimas. Por eso vamos a analizar las autopsias. La autopsia de Patricia, que es el cadáver entero, estoy aplicando metaanálisis para que ustedes lo vean, ¿sí? Tenía la marca de estrangulación, producto de su mecanismo convulsivo, y aparecen estas lesiones, ¿sí?, en el miembro superior derecho. ¿Sí? Aparecen estas lesiones. Las lesiones son de dibujo triangular. Corten el micrófono, por favor, pónganlo en rojo. Son de dibujo triangular. Y además aparecen estas B cortas. ¿Ven estas B cortas? Cuando yo veo esto, yo en ese momento tenía aproximadamente 25 años de ejercicio de la profesión. Veo esto, digo, esto me parece conocido. Sigo profundizando. Ven los triángulos, esto era importante, significa la herramienta que utilizaron como elemento lesivo, y aparecen estas B cortas que yo le contaba. ¿Saben qué es esto? Ahora se lo voy a mostrar. Esas mismas lesiones triangulares aparecen en el lateral de la mama descubierta que ustedes vieron, que hablo del seno descubierto, ¿sí? Y las quemaduras tenían muy bajo contenido de hollín. Quiere decir que eso no era una quemadura de fuego, sino que era una quemadura eléctrica. Ya nos vamos orientando. Sobre esto, acá lo que ustedes ven es una B corta en una causa testigo. ¿Saben qué es esto? Esto es picana eléctrica, tortura. Es decir, que no recibieron la denuncia y utilizaron una picana para torturar a Patricia. ¿Sí? Esta B corta es el brazo de Patricia, el cuerpo de Patricia tiene las B cortas, ¿lo ven? Y estos son las B cortas de una picana testigo. Les explico cómo es esto, se los voy a mostrar. Acá apoyan el positivo, el vivo, eléctrico, y tienen apoyado el positivo, apoyan acá el negativo. Genera un arco voltaico, que es como un rayito, que quema la superficie de la piel. Mantienen apretado el positivo y cuando levantan el negativo y lo apoyan acá de vuelta, genera otro arco voltaico. Por eso se dibuja la B corta.
Esto les va a servir a ustedes de experiencia y les habla alguien, que soy yo, que tengo mucha experiencia en todo el trabajo de investigación criminal, pero como coordinador de la investigación. Yo no soy el coordinador de la escena del crimen. No, no, yo ayudo a los funcionarios judiciales a esclarecer el caso, de alta o mediana complejidad. En este caso en particular, leo la autopsia, definidamente tengo las fotos, analizo las fotos, y para que ustedes tengan una idea, estas lesiones no están informadas en la autopsia. Es decir, que los médicos no informaron la tortura, además de eso, no recibieron, inventaron un acta de denuncia, ¿sí? Y además de eso, la inspección ocular no mandaron a criminalística, sino que mandaron a los bomberos a levantar el cuerpo. Es decir, que el sistema judicial del Estado de Santiago del Estero en ese momento poca importancia le daba a este caso en el sentido de no querer esclarecer. Se generó una revuelta popular durante ese transcurso de los 9 meses que lo obligan al Poder Judicial de Santiago del Estero a tratar de esclarecer el caso. Todo el Estado argentino le exige el esclarecimiento del caso porque si no iban a intervenir el Estado. Bueno, el asunto está que fueron profesionales de distintos ámbitos, de Capital Federal, que se le iba para ustedes el Distrito Federal, y un montón de lados, a tratar de esclarecer el caso, no lo lograron esclarecer. Nosotros fuimos a aplicar el metaanálisis y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Les voy a pedir, por favor, que pongan en rojo el micrófono, porque si no entra en interferencia. Una de las cosas que hay que hacer cuando se investiga un caso, nosotros siempre utilizamos siluetas para fijar las lesiones. Y empezamos a indicar, estas son las lesiones que no fueron indicadas, las marcas en el cuello, y aparece una lesión que se encuentra en el párpado superior izquierdo y en el lateral del cráneo. Esa lesión nos iba a permitir esclarecer el caso. Sobre esto, esta sería la posición de la víctima, con los brazos debajo para poder lesionar el lateral de la mama de la víctima en este caso, ¿no? Si no, es imposible generarle una lesión si la mujer tiene los brazos hacia adelante. Sobre esto, esta lesión que entra por párpado superior, ella evidentemente estaba atada cuando lesionaron eso. Yo quería ver hasta dónde llegaba la lesión de ese párpado superior. Ustedes tienen las lesiones acá en el lateral, en este caso izquierdo, del frontal y parte del temporal más acá atrás, ¿no? Entonces sería frontoparieto-temporal. Acá había un conjunto de lesiones. Bueno, esa lesión me iban a permitir a mí llegar al esclarecimiento del caso. Esto que ustedes ven acá es la fotografía color que le hacen a la primera autopsia. No le abrieron el cráneo. Estos brazos que ustedes ven acá son míos. ¿Qué pido? Le pido a la jueza los cadáveres todavía estaban en heladera, nunca lo habían sepultado, los padres no querían hasta que no se hiciera otro estudio, y cuando abrimos el cráneo, estas son mis manos, ¿con qué nos encontramos? Que lo que entró por el párpado superior lesionó techo de la órbita. Cuando nosotros observamos, pido por favor que anulen los micrófonos, lo pongan en rojo. Cuando veo esto, digo, esto es, evidentemente puede ser la firma del homicida. Estoy derivando una suposición. Esta puede ser la firma del homicida. ¿Qué es la firma del homicida desde el punto de vista de la perfilación criminal? Bueno, la firma es un mensaje, es una marca que deja el homicida. Pero ojo, no cualquier homicida, un sicario. Entonces, y ustedes en México tienen un problema endémico con el tema de los sicarios también, por eso creo que les va a venir bárbaro esto. Entonces, lo que hago es derivar una consecuencia de esa suposición. Me voy a reunir con la jueza, ¿no? Que nuestra relación era bastante tirante, me acuerdo que me hacía esperar como media hora para recibirme, y le pido algún otro hecho resonante en el estado de Santiago del Estero. Y me dice, a la semana, dice, a los 15 días más o menos, dice que aparecieron los cuerpos de estas chicas, dice, asesinaron a un empresario muy conocido en Santiago del Estero. Digo, quiero ver esa autopsia. Necesito estudiar esa autopsia. Obvio que primero me explicó que
habían sido 2 personas que ingresaron, como que era un mandato por el cual lo estaban asesinando, una serie de cuestiones, en el cual digo, quiero ver esa autopsia. Mientras eso pasaba, porque no estaba en la jurisdicción de ella, sino que tenía que pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que la jurisdicción que corresponde nos ofrezca la autopsia, eso llevaba su tiempo. Yo seguía investigando. Sobre esto analizaba las prendas. Las prendas tenían en la espalda un gran contenido de óxido. Eso era un dato importante, porque para que alguien utilice una picana eléctrica, requiere de una superficie metálica, ¿no? Nosotros en Argentina, con el tema de los 30.000 desaparecidos, mucha experiencia tenemos en este tipo de víctimas, ¿sí? Y tenemos el corte. Este era un dato interesante, ¿por qué no la habían desnudado a la víctima? Nosotros tenemos un libro hecho por un conjunto de destacados investigadores argentinos que se llama el libro Nunca Más, donde explican perfectamente que a las víctimas eran desnudadas, ¿no? Y en este caso en particular, no la habían desnudado. Y eso era un tema que me daba como intriga. ¿Por qué no la desnudaron? Pregúntenme sobre esto después. Sobre esto, la pollera, ¿no? La pollera tiene óxido, y sobre ese óxido aparece material putrefactivo en el lateral a la altura de la cintura. Yo me había reunido con los médicos forenses, mal llamados forenses en mi opinión, y me dijeron, son 2 cadáveres distintos que los tiraron en un mismo lugar. Como si en Santiago del Estero hubiera un lugar y decía, señor homicida, usted tiene que tirar un cadáver, vaya a la Dársena, que era el lugar donde aparecieron. Cosa que era una deducción agarrada de los pelos, en mi opinión, que era insostenible. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo demuestra lo contrario a esa hipótesis. ¿Por qué? Porque tiene restos putrefactivos que corresponde al material óseo, en este caso de Leila, ¿sí? Que fue, que se intercambió el material de alguna manera, y en esa zona no corresponde al lugar donde dejaron los huesos a la altura de la cabeza de Leila cuando fueron llevadas de vuelta para la morgue, porque aparecieron los cuerpos. Esto indica de que fueron llevadas en un mismo momento, esa marca que está ahí. Y hay otro detalle que es interesante, el color del hueso. El hueso está en un color ocre. ¿Qué indica el hueso? El hueso me indica que estuvo a la sombra, no al sol donde apareció. Y esto es un dato importante, un hueso de estas características en una provincia como Santiago del Estero, donde las temperaturas en verano llegan hasta los 47 grados, para que ustedes tengan una idea, este hueso en 24 horas se pone blanco en esas condiciones. Y no estaba blanco. Significa que antes de ser llevado ahí, había estado a la sombra. ¿Sí? Sobre esto, pido por favor los micrófonos que se apaguen. Acá tenemos óxido, como ustedes ven ahí, y tenemos a su vez carbonilla, ¿sí? Esta carbonilla que ustedes ven corresponde a los deslizamientos que se produjo en el momento que la torturaban, y también nos indica algo: tengo óxido, ¿sí? Que quiere decir que era una superficie metálica oxidada, y tengo carbón. Es decir, yo no tengo que ir a buscarlo a una ciudad esto, tengo que ir al campo, me tengo que ir a un lugar más alejado de la ciudad. Sobre esto, acá se cruza de alguna manera el metaanálisis con la investigación clásica, que es toda la información va al juez. Extraen una muestra de la bombacha de la víctima para obtener patrón genético. Menos mal que Patricia, el cadáver entero, la chica no había tenido en las últimas 2 semanas relaciones sexuales porque su novio había estado en otro estado trabajando en la zafra, que le llaman la zafra de la producción de la caña de azúcar, y no había estado. Menos mal, porque si el patrón genético le hubiera dado positivo, tal vez ya tenían al autor, y el autor no era él. Sobre esto, las alpargatas, las zapatillas de Patricia, estas zapatillas tenían mucho óxido, y además de eso, acá dice semilla de alfalfa. Y acá se cruza donde uno no es el conocedor de todos los campos del saber. Les voy a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos, pónganlo en rojo, ¿sí? Uno no es el conocedor de todos los campos del saber, ¿sí? Yo qué sabía que esto era una semilla de alfalfa, no tenía ni idea que era semilla de alfalfa. Así que, ¿qué hago? Levanto esta muestra, ¿sí? Y le pido a la jueza alguna universidad que tenga un gabinete
de biología, ¿sí?, que alguna especialista en semillas de alguna universidad. Bueno, el estado próximo a Santiago del Estero, la universidad estaba en la provincia de Tucumán, estado de Tucumán, había una facultad, la Universidad Nacional, Facultad de Biología, había un especialista en semillas. Cuando me comunico con ella me dice, quédese tranquilo, dice. Acá me dicen, le digo que puede ser semilla de alfalfa. Le digo, ella me dice a mí, hay 200 y pico de especies de semilla de alfalfa. Digo, ¿me puede hacer un informe rápido? Sí, dice, usted me manda la muestra y al día siguiente la misma persona que vino a dejarla se va con un informe provisorio donde le digo cuál es la especie. Es decir, que de ahí podíamos definir sobre 200 y pico de especies de esta planta que se llama alfalfa, qué alfalfa era. Sobre esto, el óxido que les decía, esta es Leila, la de los huesos. ¿Eh? Ya tenía de alguna manera todos los elementos, inclusive la derivación de una suposición por la presunta firma del sicario en la víctima. Mientras esa autorización corría, seguía su curso, yo estudié el cadáver de Leila, que son las autopsias y la fotografía de los huesos de Leila. Leila es esta. Obvio que en Argentina, en los estados que no tienen mucho desarrollo, uno cuando llega a la morgue, como es este edificio, de día, y acá viene una chanza, puede llegar a atenderlo Frankenstein y de noche Drácula. No, eso es un chiste. Ingresamos a la morgue y lo primero que le pregunto al médico de turno, en este caso al médico forense de turno, le digo, ¿Leila está completa? ¿Completa quiere decir que estaban todos los huesos? Me dice, sí, está completa. Y en verdad, yo tengo que confiar en el profesional que me dicen están todos los huesos de Leila. Quiere decir que no conté los huesos, sino que los observé. Y dentro de esa observación tengo huesos blancos al sol y tengo huesos ocres a la sombra. Y esto es importante, no son todos los huesos. Cuando empiezo a ver esos huesos, ustedes lo pueden ver acá, encuentro acá, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, mordeduras, que yo qué sé que es de felino, no tengo ni idea que eran de felino, pero sí sé que son mordeduras, porque veo la marca de los dientes, y acá también veo marcas de diente que corresponden a un cánido, que en este caso para mí eran marcas de diente. Entonces tengo que derivar esto a alguien que lo sepa. Yo soy el coordinador de la investigación, no soy la suma de todos los conocimientos. En esa época estábamos aplicando una técnica que se llamaba tafonomía, que nosotros, de alguna manera, estábamos metiendo por primera vez en la investigación judicial en la Argentina. Sobre esto, sin saberlo, ¿no?, obviamente. Sobre esto, acá tienen ustedes la marca de las dentelladas de alguna manera. ¿Ven? Ahí están las marcas de los dientes. Se ve perfecto. Sobre esto, acá dicen indicios de picotazo. ¿Qué sé yo de picotazo? Y acá dice indicios de felinos, que es lo que ustedes ven acá. Agarro estos huesos, ¿sí?, los secuestro de alguna manera, legalmente, como corresponde, con testigo que certifica, me voy a la Universidad Veterinaria, que es una universidad de la Iglesia Católica en Argentina, ¿sí?, porque Santiago del Estero tiene mucho campo, así que tiene la Facultad de Veterinaria, acá se ve perfecto la marca de los dientes, y hablo con un veterinario especializado en tafonomía animal, y me dice, felino mediano. Cuando me dice felino mediano, yo que soy un triste perito casero y de la ciudad, digo, un gato. No, dice, un puma que es el león americano. Un puma, mirá qué bien. Sobre esto, dice, esto es un cánido. Cánido, perro. No, aguaraguazú. ¿Qué es un aguaraguazú? Yo vengo del sur, cerca de Bariloche. Imagínense, me estoy yendo al norte de Argentina, que Argentina es muy grande, igual que ustedes, como país y como superficie. Y dice, no, es un zorro alto. Es un zorro, pero muy alto. Y eso es un molar de un aguaraguazú. Quiere decir que tenía. ¿Es un animal exótico? Sí, un animal exótico. Entonces teníamos puma, un aguaraguazú. Y le digo, ¿y esto qué es? Dice, esos son picotazos. Y me dice águila. Nosotros tenemos acá un ave carroñera que le decimos carancho, pericote, que es el típica ave que agarra cualquier carroña y se la come
en medio del monte, y le digo, ¿un carancho, un pericote? No, un águila. No le pegaba una en lo que estaba diciendo. Pero yo soy el coordinador de la investigación, estaba aprendiendo para orientar la investigación. Quiere decir que tenía puma, tenía aguaraguazú y tenía águila. El águila es la famosa águila de la bandera americana. Esa águila de cuello blanco y negro, bueno, esa es la águila que estamos hablando, que tiene de alguna manera un hábito de comer todas las epífisis, es decir, degradar todas las epífisis, que sería el cartílago de los huesos. Sobre esto, acá ustedes tienen dónde es que come el águila. No come cualquier parte, come la parte de las epífisis. Sobre esto, había un hecho, lesiones vitales que habían ocurrido anteriormente, porque Leila era de origen árabe, Leila Bashir Nassar de apellido, y de origen árabe, de familia muy costumbrista. Cuando la madre se entera que la hija ejercía la prostitución, la agarra dormida, ¿sí? La agarra dormida, le mete 5 tiros en la cabeza, de los cuales no entró ninguno, y la propia madre, la única bala que le quedaba, se la pone en el paladar y se mata. Pasó 5 años antes. Es decir, ya venía de una historia tristísima esta víctima. Sobre esto, sí aparece lesiones contemporáneas con el hecho que investigamos. La víctima había sido golpeada terriblemente, se le aflojaron los dientes de los golpes que le dieron, y esta sangre coagulada que aparece en la superficie del malar no se va porque el hueso es poroso. Y al meterse la sangre en estos poros y coagular, el animal, por más que lambetee, no la puede sacar. Sobre esto había segmentos de degradación que estaban perfectamente cortados. Esto no tenía que ver con la acción de un animal, ¿no? Que era un cemento de columna. Sobre esto tenemos acá el aguaraguazú, que es el molar que me indica esta marca que ustedes tienen acá. Obviamente que acá también teníamos otra derivación de suposición. Fíjense cómo el tema se va simplificando, a pesar de que al principio parecía que no se podía resolver porque no había habido ni inspección ocular ni ningún trabajo técnico específico, cómo nos íbamos orientando. Aparecen huesos de todo tipo, que es todo aquello, ¿sí? Todos estos elementos, aparecen las prendas yo las fotografío, las prendas están intactas, están sucias, pero están intactas, están sucias, aparece una quemadura de cigarrillo, que evidentemente los animales no fuman, ¿sí? La bombacha tiene un arrancamiento, este es típico de un delito sexual, el corpiño tiene un arrancamiento típico de un delito sexual, ¿sí? Y esta es la degradación por roedores, ratas, ¿sí? Que ustedes la pueden ver. Sobre todo esto, lo primero que uno tenía que hacer, uno nunca se puede definir por deducción, uno tiene que verificar. La primera pregunta que me hago es, ¿cuáles son los hábitos alimenticios de estos animales que redujeron el cadáver de Leila? ¿Sí? ¿Qué hace el puma? El puma, después de matar a la presa, poco a poco la arrastra entre la espesura del monte, del bosque, de la selva, en busca de algún rincón oculto para devorarlo. Significa que no le convido a nadie. ¿Qué hace el aguaraguazú? Que es el que ustedes están viendo acá. Bueno, es un perro, come. Cuando se llena, entierra lo que le sobra. No había ningún hueso enterrado en la darse. ¿Me puedo quedar con esto? No, me falta algo. Me falta la verificación in situ del lugar donde aparecieron los cuerpos. Ahora sí puedo ir al lugar. Estoy en la aplicación concreta del metaanálisis. Les voy a pedir, por favor, que pongan en rojo sus micrófonos. Sobre esto, verifiquemos en la dársena. Obvio que todavía no había ningún acusado, estaba pasando recién el tercer día de la investigación que yo empecé a entrar. Yo entré el 24 efectivamente a la investigación, es decir que esto era más o menos el día 27. Estaban confeccionando el acta de allanamiento a pesar de que no habían acusado, porque había que darle vista al fiscal, vista a las partes. Eso es la parte legal del metaanálisis, uno no se puede mover porque todo va a quedar nulo, ¿sí? Así que antes de eso, antes que se hiciera esta acta de allanamiento, ¿sí? Yo me tomo un avión porque necesito ir al lugar sin hacer violación de domicilio. Como me gusta volar, alquilo un avión, ¿sí? Para definir cuál va a ser la estrategia de abordaje. Si voy a trabajar en cuadrícula, voy a trabajar en espiral,
o voy a trabajar por métodos círculos concéntricos mediante la utilización de GPS, que ya en esa época teníamos uno. Sobre esto, al tomarme el avión, empiezo a hacer una aproximación sobre el lugar, le pido al piloto, voy haciendo un acercamiento, y cuando voy haciendo un acercamiento me encuentro, ahora lo van a ver, que me incendiaron el lugar. ¿Sí? Obvio, cualquiera podría decir, me destruyeron lo poco que puede haber. No, señores, el calor sube y lo que está abajo, por lo general, se mantiene indemne. Sobre esto, acá les muestro, esta es mi señora Natalie, que está al fondo del lugar donde habían quemado, ya teníamos la autorización. Antes de llegar al lugar, le pido la colaboración al laboratorio de criminalística de la Policía de Santiago del Estero, porque si no los habían mandado es porque dudaban que ellos no eran amigos de los que habían actuado en el encubrimiento. Por eso, si no, los hubieran mandado para encubrir también. Así que pido la colaboración de la gente de criminalística de la Policía de Santiago del Estero. En este caso son datos de medidas, a qué distancia de la bifurcación, todo eso que poco viene al caso. Este era el jefe de criminalística en ese momento. ¿Por qué no estamos con mamelucos? ¿Por qué no estamos con nada de eso? Porque acá no había nada que había que contaminar. Teníamos que ir a buscar. Y por el otro detalle, todavía los mamelucos no estaban dentro de los estándares y protocolos. Tengo que ser absolutamente sincero. Pero en este caso en particular, este muchacho delgadito que hacía poco que estaba en criminalística iba a ser determinante en el esclarecimiento del caso. Y van a ver por qué. ¿Sí? Sobre esto aparecen las uñas postizas de Leila. Fíjense, el fuego subió, pero acá teníamos las uñas postizas. Este es el jefe de criminalística que está levantando muestras de tierra. Y este es un poco el plano, el gráfico, donde nosotros vamos a encontrar una costilla número 1 humana izquierda y vamos a encontrar un diente humano. Este es un gráfico mediante línea de base, porque acá nos indica si está sobre la línea, 20 centímetros más arriba y 20 centímetros más abajo la costilla sobre la línea que nosotros proyectamos para generarle el eje de fijación. Sobre este levantamos muestra. ¿Por qué fuimos? Fuimos a ver si huesos de otros animales, ¿sí?, podían estar afectados por la misma fauna. El cartílago o la epífisis del hueso estaba intacta, seca pero intacta. Las epífisis estaban intactas, águilas no había. No había mordeduras de animales. Significa que esa fauna en el lugar donde florecieron los cuerpos no es. Ahí no fue degradada Leila. ¿Sí? Sobre esto aparece, como les decía, un diente humano, una paleta humana, que es el diente de acá adelante, y aparece una costilla número 1 izquierda. Los médicos me habían dicho que Leila estaba completa. Esto es metaanálisis. Yo no puedo confiar, en este caso en particular, en lo que me estaban diciendo. Tenía que ir a verificar. Lo dejo a cargo al jefe de criminalística sobre el hallazgo de esta costilla, porque una de dos, o ellos tenían razón, y esto correspondía a un lugar donde siempre iban a tirar algún caso de homicidio, o no habían contado bien los huesos. Así que me voy a la morgue, cuento todos los huesos, todos, todos. En total, para que ustedes tengan una idea, tenían, contando los huesos del cráneo, nada más que 83 huesos. Faltaba nada más que 125 huesos. Es decir, que no era que faltaban pocos huesos, o faltaban 125 huesos. Cualquiera podría verse de alguna manera regodeado, digamos, de alguna manera justificar la derrota de uno echándole la culpa a otro. No soy de esos. Yo me llené de alegría. Y les digo, ¿por qué me llené de alegría? Porque en el metaanálisis también hay algo que es importante tener en cuenta. Cuando uno sabe qué le falta, sabe qué buscar. Y eso es importantísimo. Ordenémoslo científicamente. Cuando lo ordenamos, me faltaban estas vértebras cervicales, me faltaban 2 vértebras lumbares y el coxis. Me faltaban el brazo izquierdo completo con la mano derecha y los 2 pies, ¿sí?, además de algunas costillas como la que encontré. Significa que yo ya sabía qué tenía que buscar. Lo que más me interesaba a mí, ¿sí?, y esto es un dato importante, ¿sí?, es que, fíjense este detalle. Esta es la cabeza del fémur y esta es la cavidad cotiloidea. La cabeza del fémur estaba mordida. Significa que fue desmembrada previamente para ser tirada a los animales. Es decir, que yo tenía que buscar animales en libertad o animales que estaban en jaulas. Evidentemente, la única vía
posible era un zoológico, donde habían degradado estos animales, que también era una derivación de su posición que ya la vamos a trabajar. Porque la cavidad cotiloidea protege la cabeza del fémur. Para que esto pueda ser mordido ahí, evidentemente, tiene que haber sido desmembrado de acá. Sobre esto, había un dato que era importante, que es los huesos de las manos y los huesos de los pies. El que no sabe de huesos humanos es muy fácil de confundir con otras falanges de otra especie. ¿Sí? Nosotros somos criminalísticos. Si bien no somos antropólogos, la antropología no finaliza cuando determinamos que es humano. Nosotros determinamos que es humano. ¿Cómo lo hacemos para eso? Ya se los voy a explicar. Sobre esto utilizamos un esqueleto testigo. Nosotros llevamos, cuando vamos a hacer una búsqueda, un esqueleto testigo que lo proyectamos sobre un tablón y en ese tablón lo ordenamos científicamente, ¿sí? Y ordenadamente de acuerdo a su ubicación, situación y dirección. Y después, cuando encontramos, si llegamos a encontrar un hueso humano, nosotros lo que vamos a hacer es, este hueso lo comparamos con el hueso del hallazgo y vemos si son similares o no son similares. Y lo que mandamos al antropólogo, el antropólogo ya sabe que es humano lo que le estamos mandando, sino que nos va a indicar edad, sexo, algún tipo de enfermedad intrínseca o inherente a esa víctima. Para eso sirve la antropología, no solo para decir que es humano o no es humano. Sobre esto ya teníamos el resultado de la necropsia, ¿se acuerdan? El resultado del estudio de las prendas, el resultado de la posible arma, el resultado del examen del lugar de la aparición de los cadáveres. ¿Sí? ¿Se acuerdan otros casos de homicidio? ¿Se acuerdan este estanciero que estaba en otra jurisdicción y hubo que pedir autorización? ¿Se acuerdan la firma del homicida? ¿No? Que tiene que ver un poco con el sicario, cómo trabaja, el mensaje que puede dejar sobre la víctima o en el lugar, en este caso lo deja sobre la víctima. Bueno, veamos si era la firma del homicida. Esta es Leila, estaba atada y tiene la lesión que entra por el párpado izquierdo y lesionaba techo de la órbita. Y este es Egiaro. Cuando yo voy a ver al juzgado donde tenían este caso de este cadáver, este era el tamaño de la fotografía, este pequeñito que señala la flecha roja. Yo no podía ver nada ahí. Así que me voy al cuerpo médico forense con la autorización. Cuando llego al cuerpo médico forense no me querían mostrar las fotos de esta víctima. Así que en ese momento, 2003, imagínense ustedes, saco de mi bolsillo un Nokia 1100, que era la alta tecnología en comunicaciones, ¿sí? Llamo a la jueza y le digo, doctora, estoy en la morgue, necesito las fotos porque la de la autopsia no sirve. No me la quieren dar. Bueno, le doy el teléfono al jefe del cuerpo médico forense y me pasa en un CD, esos famosos CD grandotes, todas estas fotos. Yo me voy al laboratorio que había armado frente al Poder Judicial y de alguna manera yo ya sabía que este empresario había estado durmiendo en el campo, en esas casas de campo que tienen una galería y todas las habitaciones están alineadas con esa galería. En una de esas habitaciones dormía él y en la habitación de al lado dormía su hijo, que era un hombre de 40 años, el hijo. ¿Sí? De golpe el hijo siente gritos, sale de su habitación para ir a la habitación contigua y cuando está queriendo entrar a la habitación, dos hombres lo llevan, lo pasan por delante y escapan. Él cuando ingresa, este hombre, ¿sí? En convulsiones le dice algo que después se los voy a contar. Sobre esto, ¿sí? Sobre esto, esta es la lesión de Patricia triangular, ¿sí? En el lateral del cráneo. Acá tienen ustedes un triángulo, acuérdense que Segiaro, en este caso esta víctima no estuvo atada, estaba durmiendo, se defendía, cuando se despertó se movía. Esta es la lesión triangular de Segiaro. Si no la ven bien, se las muestro. Este es el triángulo de Patricia y este es el triángulo de Segiaro. Si ustedes pueden llegar a dudar, porque la duda es el correctivo permanente, y yo lo entiendo, ¿sí? Ustedes lo que están viendo en este triángulo, yo se los hice en papel para que vean. Esto es. Pero miren acá, lesión techo de la órbita de Patricia, lesión techo de la órbita de Segiaro. Estábamos hablando de que estaba confirmado que era la firma del homicida. ¿Sí? Esto es metaanálisis. Y todavía no hicimos nada. ¿Qué pasó? Yo me voy a mi laboratorio, imprimo estas imágenes que ustedes están viendo, lo que yo defendí en el juicio oral, donde
voy a mostrar el trabajo de investigación, ¿sí? Le llevo esto a la jueza y me hace esperar como media hora antes de recibirme. Cuando llego hasta la puerta de la oficina de la jueza, desde la puerta le digo, doctora, y le muestro la carpeta. ¿Quiere que le haga unos mates? ¿Quiere que tomemos unos mates? Y me dice, yo lo preparo. No, doctora, no sabe los mates que yo preparo, y le mostraba la carpeta así, como que lo que tenía en la palma de la mano, para que se levantara de la oficina, y le hacía seña que se viniera. Se viene la doctora. Nos vamos a la cocina del juzgado, y en la cocina del juzgado no tomamos mate. Obviamente que el mate es una infusión que nosotros tomamos con la yerba mate. El asunto es que ve la carpeta y me dice, bueno, dice, váyase usted, dice que yo voy a proceder. Y yo le planteo en ese momento, con justa razón, en mi opinión, le digo, no, discúlpeme, le digo, usted puede confiar en mí, pero yo todavía en usted no puedo confiar. Así que lo que voy a hacer es, me voy a ir de Santiago del Estero, voy a desaparecer de Santiago del Estero. ¿Por qué iba a desaparecer de Santiago del Estero? Iba a desaparecer porque estos sicarios eran los ayudantes del ministro de Seguridad de la provincia de Santiago del Estero. Los ayudantes del ministro de Seguridad de la provincia de Santiago del Estero. Quiero decir que, por favor, paren el micrófono, pónganlo en rojo, porque si no se contamina. ¿Sí? Sobre esto, estas son las imágenes. Este es Musazar, que era el ministro. Nosotros salimos de Santiago del Estero un día miércoles. Yo salgo del juzgado, la llamo por teléfono a mi señora, le digo, prepárate un bolsito, nos vamos a la provincia. Fuimos hacia otro estado al norte, a los 2 días salimos para el sur, no pasando por Santiago del Estero. Y el día domingo, quiere decir que a los 5 días, aproximadamente por televisión, me entero que este señor, que era el ministro de Seguridad, había sido detenido. Ese es el momento que lo están llevando detenido. Así que mi señora y yo preparamos de vuelta el bolso, subimos a nuestro vehículo y volvimos a Santiago del Estero. Cuando vuelvo a Santiago del Estero, ¿sí?, entro al juzgado y le voy a decir una anécdota, porque está buenísima la anécdota. Las puertas se abrían como si fuera el Superagente 86. ¿Vieron esa serie del Superagente 86? Bueno, cuando llego hasta la oficina de la jueza, me dice, ¿ahora podés confiar en mí? Y le digo, sí, ahora puedo confiar en usted. Esa jueza, teníamos detenido al ministro de Seguridad de la provincia de Santiago y 22 secuaces. ¿Escucharon bien? Y todavía no termina el caso. Teníamos que mostrar qué nivel de participación tenía este hombre. Esto era un dato tecnológico, era importante. En esta computadora, este es el cuerpo médico forense. Acá dice cuerpo médico forense, estaba el archivo de Patricia 2 semanas antes. Y en esta computadora estaba el archivo de esta persona, que era el empresario, 2 semanas después. Los médicos forenses no vieron esta lesión, no la vieron la similitud que tenía. ¿Sí? Estas son las confirmaciones de las lesiones. El 24 de octubre entramos a trabajar, el 30 de octubre nosotros teníamos el caso esclarecido, pero faltaban las pruebas. Sigamos, 30 de octubre. Habían datos complementarios, que yo analizo los metadatos de la información y me doy cuenta que una de las computadoras, la pila de esa computadora se había agotado y todo marcaba el 1 del 1 del 2001. Pero hay un detalle, en la causa de Patricia, de golpe se intercambian 1 del 1 del 2001, 6 del 6, fíjense, significa que habían estado comparando la información. Ellos lo sabían, no lo denunciaron. ¿Sí? Sobre esto, ¿sí?, el único lugar factible que nosotros teníamos para buscar esos animales, evidentemente era un zoológico. Y habían 2 zoológicos en la provincia de Santiago del Estero. Uno oficial, que estaba en un parque, muy concurrido todos los días, y había uno privado. ¿De quién era el zoológico privado? Era del ministro de Seguridad de la provincia de Santiago del Estero. Así que le pido a la jueza hacer una orden de allanamiento para ir a buscar los huesos que faltan. Obvio que yo sabía que si existía red de recolección de residuos no íbamos a encontrar nada. Pero tenía que investigar si existía el sistema de red de recolección de residuos, que es el famoso camión de la basura que pasa al frente de la casa. Este era el lugar del hallazgo, esto era Santiago del Estero, y este era
zoológico, la ubicación del zoológico privado del ministro de Seguridad. Sobre esto teníamos una ventaja que era importantísima, que tenía que ver con qué teníamos que buscar. Eran los huesos que faltaban, ¿no? Y habían otros elementos, ¿no? Búsqueda de restos faltantes, tipo y comparación de fenómenos de degradación, tipos de animales, pelos, restos vegetales, muestras de suelos, materiales varios. ¿Cómo tiene que ser una búsqueda? Metódica, compleja, completa, profunda, minuciosa, reiterativa y objetiva. ¿Sí? ¿Qué personal íbamos a llevar? Íbamos a llevar un personal de criminalística, un veterinario, un químico, un médico forense y el perito designado. No me pongo al final por una falsa humildad. Me pongo al final porque soy el que me tengo que montar en la investigación y a todos los que tengo arriba los tengo que hacer laburar. Sobre esto, estas eran las coordenadas. Como ya habían 22 detenidos por este triple homicidio, porque yo fui por un doble y termino esclareciendo un triple, así que hago, me tomo un avión y me voy a ver cuál va a ser mi abordaje de la escena y determinar el tema de la recolección de residuos. Cuando hago ese trabajo de aproximación sobre el lugar, lo primero que detecto cuando bajo es que no existía red de recolección de residuos, significa que iban a quemar y queman la basura en el mismo lugar. Cuando empiezo a hacer la aproximación, que obviamente el día que ustedes vean un perito se mata en un accidente aéreo investigando un caso, ese soy yo. Porque siempre cuando puedo, cuando soy designado, me tomo un avioncito para ver dónde voy a ir y cuáles son las estrategias de abordaje de la escena. En esta imagen que tomo, aparecen las manchas negras que yo iba a enviar a la gente a buscar ahí los restos que hayan sido quemados. ¿Sí? Acá está de vuelta, el cambio de ángulo me indica lo mismo, y cuando entramos al lugar, en realidad vamos aproximadamente 20 personas bajo mi cargo. ¿Sí? Y obviamente al primero que voy a mandar a buscar ha sido el más inexperto, que es este flaquito que yo les decía que iba a ayudar. Este es el depósito, y en ese depósito encontramos la misma especie de la alpargata que tenía Patricia. Esta es la mesa metálica oxidada, similar a los elementos que tenía en su composición la transferencia sobre las prendas, testigos que certifican el hallazgo, este es el jefe de característica, este es el plano donde hay una quemadura que íbamos a encontrar huesos, y acá lo mando al flaquito, que yo les decía, a que vaya a buscar. ¿Por qué no fui yo? ¿Saben por qué? Pues yo soy el coordinador de la investigación. Y si yo encuentro los huesos, que soy el mismo que investigo, ¿sí? Evidentemente iban a decir que yo les puse los huesos. Cuando mato a este hombre, en el juicio oral iba a ser determinante la declaración de este chico, al rato viene y me dice, encontré huesos quemados. Cuando veo esos huesos quemados que encuentra, empiezo a analizar los huesos. Hay algunos huesos que eran de animales comunes, ¿sí? Y en esta flechita que ustedes ven, que nosotros trabajamos también ya en el 2003 con una adecuada señaléctica, empiezo a aparecer, esta foto me deprime, pero bueno, dejémoslo ahí. Esto es por tanto pensar, le digo a los hermanos mexicanos. Bueno, empiezan a aparecer algunas falanges que ya van a ver ustedes, que ahora se las señalo. Esta es una segunda falange humana, ¿sí? Acá tenemos la segunda falange humana. ¿A quién me jugaba yo? Porque la quemaron. El fuego, el calor sube. Primero ponen los huesos, arriba ponen la leña, eso genera brasas, pero hay un detalle. La ceniza, a su vez, es un aislante térmico. Es decir, que siempre va a haber algún elemento que no es tan fácil incinerar de alguna manera o reducir a ceniza un hueso. Sobre esto, un hueso que no tiene nada que ver con humano, una porción de una falange, restos que no se podían identificar, testigos que certifican, y hacemos el análisis de certificación en el cuerpo médico forense. En este caso, los huesos que encontramos y su comparación con los testigos que yo les mostré que llevamos, ¿sí? Una porción de metatarsiano con su comparación respectiva, una tercera falange, que es el huesito que está debajo de las uñas, el que encontramos, la testigo, y además de eso, una adecuada fijación con referencias métricas en laboratorio, todo lo que corresponde.
Sobre esto, las huellas de mordida general, ¿sí? Acá hay un poco la historia de todas las imágenes de ese momento, que estaba la prensa, toda Argentina estaba revolucionada por este caso, ¿sí? Y algunos mensajes que aparecían en los canales más importantes de Argentina, ¿no? Acá vamos con la jueza, esta es la jueza, y acá estamos trabajando. Sobre esto, hayan restos humanos que en el zoológico del Musasar, todo lo que corresponde. Evidentemente, la escena del hallazgo de los cuerpos era una escena secundaria, la escena primaria donde torturaron a Patricia era el zoológico, y la escena secundaria donde secuestraron a Patricia y era primaria, que es donde asesinan a Leila, era en un edificio del centro de Santiago del Estero que cuando bajan, el 16 de enero, el 17 de enero a la madrugada, creen que Patricia los vio. Patricia es el cadáver entero. Y en el momento en que quieren tapar toda la investigación, el 6 de febrero, secuestran a Patricia, la torturan y ya estaba inevitablemente su destino marcado. Las conclusiones que ustedes ya la conocen, ya se las conté, ¿sí? Todo se lo conté. De alguna manera la bibliografía que tuve a disposición, ¿sí? Y siempre digo yo que el trabajo en equipo es fundamental. ¿Sí? Este es el muchacho que encontró los huesos y toda la gente ahí, que son algunos de los que trabajaron conmigo, ¿no? En este caso, la jueza, yo le entrego el informe, ¿sí? Y acá se juntan dos casos, ¿no? Acá se juntan dos casos, de alguna manera anecdóticos, ¿no? Yo estaba en paralelo trabajando la causa de la muerte de Menem Jr., y Zulema, que era la mujer del presidente, me había regalado esta camisola y justo estaba puesta con esa guayabera el día que voy a entregar el informe, ¿no? En este caso, en el juicio, ¿qué pasa? En el juicio ocurre que todos querían preguntar quién encontró los huesos, querían atacarme a mí como que yo había puesto las muestras. Hasta que llega este flaquito, a todos le preguntaban lo mismo, cuando llega este muchacho, el orgullo de él es que había encontrado los huesos. Se les cayó toda la hipótesis de destrucción de la prueba, ¿no? En este caso. Obviamente que en resumen, ciencia, tecnología y fundamentalismo es muerte, ¿no? Ciencia, justicia y política es mentira. Ciencia y justicia probablemente sea verdad. Por eso, seamos la rana, ¿eh? Por más que nos quieran comer, les apretamos el cogote, como decimos en Argentina. Nunca nos demos por vencidos. Ahora vamos a hacer un examen final para todos ustedes, ¿sí? Que los voy a dejar de alguna manera pensando. Esta escena, ¿a quién corresponde? Esta escena pintada. Yo se las voy a adelantar porque es complejo con el tema del chat, pero evidentemente esta escena corresponde a Dalí, ¿no? Y nunca lo vimos pintar a Dalí, pero vemos una obra de Dalí y sabemos que lo hizo Dalí. Esto también sabemos quién lo hizo, ¿sí? En este caso es Miguel Ángel, creo, ¿sí? Da Vinci, Da Vinci. Esto lo hizo Da Vinci, ¿no? Y sabemos, y eso pasó hace 700 años, pero sabemos que lo hizo Da Vinci. En resumen, ¿sí? Yo, Martín, ahora te voy a habilitar a vos el micrófono, habilitate el micrófono, por favor, que ya estamos en condiciones eh, de escuchar a todos lo que me quieran preguntar. Sí, muchas gracias. Los que deseen hacer sus preguntas pueden realizarlas por medio del chat, por favor. Alguno que tenga preguntas por medio del chat. Vamos, anímense. Sí, Enrique, Sí, la verdad es que fue muy, muy clara la explicación. De verdad, sí, sin duda, el indicio es el principal alimento del investigador y sobre todo sí. tener
atingencia de buscar, de saber qué es lo que, hacia dónde vamos con la investigación. Sí, Ahí exactamente. tenemos una pregunta de Osiris que dice que ¿por qué el hueso se pone blanco con el sol y ocre en la sombra? Sí, en la sombra lo que hay es un proceso en el cual el sol lo que hace es quema la superficie y deja a la vista el calcio del hueso. Por eso se pone blanco. ¿Eh? Ok, la definición de metaanálisis. Metaanálisis en sí es el procedimiento más efectivo que se pueda dar en la aplicación concreta de una investigación criminal, ¿no? Es decir, es el conjunto de toda la información. Es decir, cuando yo digo que el todo es más que la suma de las partes, es la interrelación de la información. Es decir, la visión holística. Todo tiene que ver con todo. Entonces, acá no se podía llegar al esclarecimiento del caso si no hacíamos la interrelación de toda la información inicial. Tenemos a la pregunta de María Noé que nos dice, todos los homicidios, ¿usted cree que en su experiencia que existiera la firma del autor, ya sea en físico o en la metodología? No necesariamente, pero se busca otras cosas también. En este caso yo encontré la firma. Si encuentro la firma, lo tengo como elemento y busco y derivo una suposición. La firma es un hábito, la firma es algo que es recurrente en el autor de un hecho, que se puede llegar a modificar con el tiempo, pero en este caso, gracias a Dios, no se modificó y actuó. Y no busqué un caso lejano, yo tal vez si hubiera buscado de uno de estos autores, que en este caso era un comisario analfabeto, escucharon bien, un comisario de policía analfabeto que le había dado el cargo de comisario el ministro de Seguridad, que era el ideólogo de todo esto. Si yo hubiera buscado la firma de otros hechos antiguos, posiblemente hubiera sido distinta. En ese transcurso temporal de 14 días, el tipo utilizaba la misma manera, ¿no? Y puede haber pasado que, por ejemplo, en los últimos años, si ultimó a varias personas, lo hubiera ultimado de la misma manera. También pregunta sobre cuál fue el tipo de arma que se utilizó para las lesiones que presentaban en cráneo. Es una lesna que es para curtir cueros. ¿Eh? ¿La podría describir? La lesna es un arma que tiene tres filos y forman un triángulo, ¿eh? En su grosor. No es redonda, ni alargada, ni chata, sino que tiene tres filos. ¿Eh? Es una cosa así, para que ustedes tengan una idea. Como Tiene tres filos, un pequeño no sé cómo. tridente. ¿Ah? Como un pequeño tridente. Exactamente así. Ok, también nos preguntan, eh, ¿es posible saber si la desmembración fue cuando la persona aún estaba con vida? No, no, estaba muerta. Si cuando está con vida tiene una serie de fenómenos, en este caso estaba muerta. Ok, usted como perito particular, se me fue aquí. Como perito particular puede presentar ahí van varias preguntas. ¿Le permiten en juzgado aportar indicios? Claro, yo no soy perito particular en este caso, era perito oficial. Ujú. Yo en Ok. este caso tengo la suerte en Argentina de ser la única persona particular. Tengo experiencia como perito oficial, he sido director del laboratorio de la policía del estado de Neuquén durante muchos años y quiere decir que no vengo de poca experiencia, tengo mucha experiencia en casos. Pero en este caso era perito oficial. Ahora la justicia argentina, que investigan los fiscales, se pueden hacer tres investigaciones paralelas: fiscalía, querella y defensa. En el cuerpo desmembrado, ¿cuál es la causa de la muerte que se determinó? La causa de la muerte en sí fueron los golpes y posible fractura de base de cráneo, decía el autor. Ok. A ver.
¿Cuál es la importancia de aplicar la autoeficacia en combinación y coordinación del conocimiento técnico y científico en policías, policía de investigación, tomadores de decisión y criminalistas? Sí, es muy buena la pregunta. Yo creo que para eso tienen que estar los protocolos y los estándares, de protocolos estandarizados, cómo tenemos que trabajar. Si nosotros tenemos un gran problema en Argentina, no conozco el de México, Ajá. este, que es que no trabajan con procedimientos estandarizados. ¿No? Nosotros tenemos que tener un abordaje de la escena, que la escena va más allá de un depósito de indicios. No es ir a la escena, hacer toda la circunscripción, cordón externo, interno, hacer la fijación del material, fotografía, planimetría, levantamiento de muestra e irse. No, no. La interpretación de la escena es fundamental. Ustedes ya lo vieron en el caso Nisman, el desastre que hubo en el caso Nisman, en el sentido de no poder, no había nadie que interpretara la escena. En un momento me llama la fiscal para trabajar en el caso. ¿Sí? Yo en este caso, como es el caso del doble crimen de la dársena que les cuento, esto fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y este fue el caso, junto con otros dos, que me permitió obtener el premio Sarmiento, que es la máxima distinción que da el Congreso de la Nación, ¿eh? En Argentina, por este caso. Ok, preguntan también si en la República de Argentina, ¿qué tiempo, sería en qué tiempo puede el perito desahogar el perito en criminalística una investigación sin interrumpirla? Mire, yo en este caso, depende de cada persona. Esto es algo novedoso en Argentina, sigue siendo todavía novedoso en Argentina. Eh, Nosotros, este caso, yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche durante 6 días. En 6 días esclarecimos el caso. Okay. Pero bueno, depende del tiempo, ¿no? Y depende de la profunda y análisis de todo el material que analicemos. En este caso, si se dan cuenta, eran todos elementos individualizadores y no identificatorios. Sí, ahora otra pregunta de María. Con respecto a la firma, usted comenta que era un hábito la firma, pero usted solo Sí. tenía un cadáver en físico. ¿Cómo es que usted supo que era una firma del autor? Um, del autor, o qué fue lo que lo llevó, o qué fue lo que lo llevó a preguntarse si podía ser la firma del autor. Son años, son años. Nunca había visto ese tipo de lesión. Uh-huh. Cuando veo ese tipo de lesión, digo, ¿no será la firma? ¿No será el mensaje que está dejando sobre la víctima que él cumplió la orden? ¿Sí? Así que derivo una suposición es una suposición mientras no se verifique. En este caso fue verificada, María lo pudo ver, tenía otra víctima con la misma lesión, quiere decir que dejaba de ser una lesión cualquiera, era la firma. Ok, ¿por qué los huesos no agarraron una coloración verdosa? Según yo, los restos óseos, al estar en un lugar donde hay fauna, obtienen un color medio verdoso y en cambio estos no lo tenían. ¿Por qué? Depende del clima. El clima en este caso era un clima muy seco, ausencia total de humedad, y ese fue el motivo por el cual todavía los huesos no tenían esa coloración. Cuando los colocan en la heladera de la morgue, ahí se ponen verdosos. ¿Cuáles fueron los medios de prueba contundentes para enjuiciar al ministro de Seguridad según su participación, su móvil y cuál fue la sentencia? Y la sentencia fue cadena perpetua, y los medios de prueba son los que les mostré, que los huesos humanos fueron sacados de su propiedad, los que faltaban. Sí, que sí ha tenido otros casos similares al que ha presentado. Sí, el caso del soldado Carrasco, que abolió el servicio militar obligatorio, nosotros esclarecimos el primer caso de un homicidio ocurrido dentro de un regimiento, porque hasta ese momento todos eran suicidios. Nosotros en Argentina teníamos el servicio militar obligatorio, y de golpe aparece un cadáver dentro de un regimiento y decían que lo habían tirado de afuera, y era el cadáver de un soldado. Nosotros logramos demostrar que lo habían asesinado adentro, dónde lo habían tenido oculto, ¿sí?
y encontramos todas las muestras sobre eso. Ahí también utilizamos el metaanálisis. Ok. Después la muerte de un senador en otro estado, que es la provincia de Córdoba, donde lo habían asesinado y nosotros logramos esclarecerlo al caso. Después trabajamos una matanza de aborígenes que había ocurrido hace muchos años y nosotros encontramos las fosas comunes, encontramos todos los elementos, inclusive los tipos de armas que utilizaron, que correspondía a una institución especial. Correcto. Y por último, hacen la referencia de un libro en la conversación. Si puede volver a repetirlo, por favor. ¿Qué libro? Porque varios libros hago referencia. Sí, seguramente es el que hace mención sobre las diversas manos, si no mal recuerdo. Sí, en sí, nosotros tenemos una bibliografía al respecto y siempre tenemos libros de antropología, libros de criminalística, libros de entomología, libros de tafonomía, ¿no es cierto? Donde de alguna manera después pedimos la colaboración específica. Inclusive lo más importante de los libros tiene que ver con metodología de la investigación. Lo que ustedes están viendo ahí, en este caso, si algo tiene, es una precisa y correcta aplicación de un método científico. Y piden que sí, que fue el libro Nunca Más. Es, Ajá, el libro Nunca Más, sí, y exactamente. si puede Ese poner libro, sí, adelante, adelante. el libro Nunca Más es un libro hecho por la CONADEP, que es una comisión sobre la investigación de desaparición de personas. En la CONADEP está perfectamente explicado cómo torturaban a las víctimas. A las mujeres, por lo general, la desnudaban. Y obviamente imagínense dónde colocaban la picana. En este caso en particular, a Patricia no la desnudaron, ¿sí? Pero sí utilizaron picana. ¿Saben por qué? Porque la que ordenaba la tortura no era un hombre, era una mujer. Y por respeto a la jefa, estos no desnudaron a la víctima. Ok, Tanto es así, tanto es así que después hubo un juicio de lesa humanidad con los mismos personajes que fueron condenados primero por este caso que les expliqué. Y muchos de los sobrevivientes dijeron, mujeres sobrevivientes dijeron, a mí no me torturó Musazar, que era el ministro, sino que a mí me torturó la esposa. Cuando yo le digo a la jueza, antes que fuera el juicio de lesa humanidad, le digo, para mí es una mujer la que ordenó la tortura, me dice, no, no te metas en eso, no, de eso no hables, porque todavía no teníamos pruebas sobre eso, tenía yo una suposición. Pero la única manera de verificarla vino después, 10 años después, cuando ya detenidos toda esta gente y cumpliendo condenas, son juzgados por crímenes de lesa humanidad. Y ahí es donde los sobrevivientes, los que habían sobrevivido, mujeres que habían sobrevivido, dicen, a mí no me torturó Musasá, era el marido, el ministro. La mujer del ministro me torturó. ok, gracias. Y que si la esposa fue vinculada a juicio y cuál fue su condena. La esposa en el caso este que yo les mostré no fue vinculada en el juicio, después sí fue vinculada en los crímenes de lesa humanidad y sentenciada. Ok, bueno, tenemos ya 1 hora y media eh, de charla. Muchas gracias, Enrique, de verdad, muy agradecido por tu participación. Hay otra pregunta excelente. ¿Y el sicario fue identificado? Sí, los dos sicarios fueron identificados, el que actuó sobre la víctima y el que lo ayudaba, porque eran dos personas. ¿Sí? Acá fueron, para que ustedes tengan una idea, esclarecimos este caso y al día siguiente del esclarecimiento total, a los días, no sé si al día siguiente, fue intervenida la provincia, echaron a todos los jueces, echaron a todos los políticos, echaron a todos y pusieron un interventor federal para la reorganización de la provincia, del Estado. Perfecto. Ok, y bueno, pues agradecemos infinitamente al licenciado Enrique Proeger su participación con COESFO por su excelente disertación. De verdad, muy agradecido. Esto prácticamente lo armamos del fin de semana a dar la conferencia
y de verdad muy agradecido. Esperamos que vuelva a participar con el Colegio de Especialistas Forenses, Enrique. Muchísimas gracias. Con gusto estoy a disposición de ustedes cuando lo necesitan. Gracias, gracias, gracias. ¿eh? Y Dele, dele. de verdad estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes, con el Colegio de Especialistas Forenses, COESFO. Les reitera el agradecimiento por el interés mostrado. Tuvimos una pequeña falla con la plataforma, nada más nos permitió 100 participantes de los 326 que tenemos inscritos. Lo vamos a checar para que no vuelva a suceder esto. Les invitamos a que visiten la página coesfo.mx, ya que la página coesfo.com.mx, algún gracioso la bajó, y si ustedes abren coesfo.com.mx, los envía a la compra de tenis por si alguno de ustedes se interesa, ¿no? Pero en la página de coesfo.mx se encontrará un blog con información que está siendo alimentada constantemente, así como una librería para la consulta de textos si alguno de ellos les resulta de interés. También les comentamos que el Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y Seguridad Pública, que está programado para el mes de noviembre, por la situación que estamos viviendo a nivel global, se llevará a cabo de forma virtual. Ya les estaremos enviando la información. También les comento que el próximo miércoles estará con nosotros desde la República Dominicana la doctora Lourdes Gómez con la temática de odontología forense. Y otra buena noticia para todos ustedes, todos los que se inscribieron y llenaron correctamente el formulario van a recibir en su correo la constancia de esta conferencia. Sin más, queremos agradecer nuevamente al Colegio de Especialistas Forenses, siempre brindando calidad, y espero que todos ustedes hayan quedado satisfechos con esta conferencia, y nos estamos viendo el próximo miércoles nuevamente. Checaremos lo de la plataforma para, para que nadie quede fuera de estas conferencias. De verdad, muy agradecidos. La directora del Colegio de Especialistas Forenses, la licenciada Ivonne Uribe, y un servidor, Martín Valderrama Almeida, les agradecemos muchísimos. Y sin más, me despido. De verdad, muy agradecido con el licenciado Enrique, desde la Argentina, que haya tomado la molestia de estar con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y recuerden la sana distancia y permanezcan en casa. De verdad que esto está complicado. Hasta pronto. Gracias, Martín. Hasta luego.